Pues yo creo que sí, es una obligación, ¿no? De nosotros que ocupamos un cargo, ¿no? Tenemos un encargo en el hogar, el padre, la madre, la abuela, el abuelo, en la escuela el maestro, la maestra, el director, pues tenemos una responsabilidad mayor. Promovemos y debemos hacer cambios, dar resultados. Y yo creo que más allá de lo que por protocolo se puede decir de un gobierno de hacer una obra u otra, eso socialmente no nos genera Es intrascendente si un no hay un impacto contenido emocional. social, en el sentido de que si yo arreglo una calle o pongo unas luminarias o arreglo un parque y no le doy contenido, de poco sirve, ¿no? Se ve solamente lo monetario. Invertí tanto, pero ¿qué resultados sociales estamos teniendo? Y esta vez, a diferencia de la vez anterior, como que soy más consciente de eso, ¿no? Me interesa mucho que en las escuelas, pese a los tiempos que hemos vivido, se inculquen valores. La educación física, la educación artística nos ayuda a generar hábitos distintos, a desarrollar habilidades, a conocernos, a quizá aprender Y a desaprender viejos hábitos también también, ¿no? y aprender del compañero, de la compañera, que si uno solamente está en lo cotidiano dentro del salón de clases, no puede llegar a dimensionar en realidad de lo que es capaz un compañero o una compañera desarrollando alguna habilidad que ni siquiera a lo mejor conoce porque no ha tenido el espacio, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante que recapacitemos como sociedad qué cultura o qué somos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que aportar? ¿Qué tenemos para hacer el Como, ejemplo? Es como importante ser el personas, ejemplo, sí, solamente, no solamente hacerlo, sino hacer el ejemplo, transformar los valores, decirles que podemos hacerlo todo desde la capacidad mental y que eso se mucho, va transformando en hacer bien sí, las sí, cosas. y somos muy dados a hablar, ¿no? A decir, a sugerir, pero nos cuesta hacer. Lo vemos con las personas que tienen una mascota es un compromiso, ¿no? Y eso habla de la cultura que tenemos, una cultura que es difícil definir. Aquí en Carmen hay una mezcla de todo un poco. La identidad es complicada porque somos Demasiado cosmopolita. cosmopolitas, somos una ciudad distinta, atípica. Hemos recibido a gente de muchos lados y cada persona lleva o tenemos una cultura, ¿no? Una serie de valores, de principios, una historia. Y eso se traduce en comportamientos, en acciones que vamos En el desempeñando todos los compromiso de las días. personas, de los mismos habitantes, porque no es lo mismo tener una ciudad que pues tiene los mismos habitantes desde toda la vida, a ser cosmopolita que recibimos de Veracruz, de el extranjero, del centro del país, y eso nos hace Mm. diversos y más difíciles a tener hábitos. Difícil y quizá en la mayoría de los casos no hay como un sentido de pertenencia, ¿no? Al Claro. lugar. Yo vengo por negocio, vengo por trabajo, pero no siento un apego, no Y me da siento, igual si tiro o dejo la basura. me da igual, me da lo mismo, voy, tomo, manejo en estado de ebriedad o no, hago o no hago, como que el no sentir ese apego al lugar, pues a donde vayamos somos habitantes de un planeta y si lo dañamos o no hacemos lo correcto, pues nos perjudicamos todos. Yo creo que eso hace falta, pero debe ser aún mayor el compromiso de quienes somos de aquí, ¿no? Claro. El cuidar nuestros entornos, el promover ese cuidado, el demostrarlo, el no solamente con las redes sociales hoy en día somos muy dados a decir, a Escribirlo cuestionar, y a escribir, decirlo. a Pero ¿qué estás publicar, haciendo tú? ¿Cuál es tu eso. compromiso en tu impacto? Sobre todo deseas del entorno, del hogar, sobre todo cuando hablamos que vivimos en un municipio, que en una isla que tiene tantas áreas naturales, el mar, la laguna de términos, ¿qué hacer? ¿Cómo impactar? Transformar esa parte de ahora ya no vivo de esto, ahora vivo del turismo, de los animales, cambias hasta la forma de emprender. Sí, distinto. Las situaciones críticas te obligan a adaptarte o simplemente a quedar lamentando, ¿no? Y yo creo que lo que hemos vivido últimamente en nuestro municipio, particularmente aquí en la ciudad, con la cuestión petrolera primero y ahora con la pandemia, creo que, pues, a diferencia de otros, aquí somos pues, emprendedores, ¿no? Estamos acostumbrados a que podemos salir adelante sin el apoyo de un gobierno A través de una idea. y eso, una idea que se convierte en un proyecto y un proyecto que de repente va siendo exitoso y quizá lo replican otros y eso es bueno, ¿no? Porque empieza a haber competencia y obliga a que uno brinde un mejor servicio, una mayor calidad. Pero yo creo que en Carmen hay mucha cultura emprendedora, mucha cultura de salir adelante con el esfuerzo propio
sin depender de que te ayuden o te empujen para poder tener algo. Y eso nos facilita, yo creo, el poder salir de situaciones que para muchos pudieran ser insuperables, adversas, críticas. Yo creo que cuando uno se encuentra en un problema, va buscando de qué manera, ¿no? Lo va resolviendo, ¿no? ¿Cómo reinventas tu realidad? Y pues es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La pandemia, pues sí, ¿qué hacemos? ¿Nos aislamos, nos mantenemos encerrados? Pues llegó para quedarse. O empezamos a adaptarnos a esta nueva realidad y salimos y convivimos y tenemos que ser conscientes de que es necesario cambiar ciertos hábitos. Claro, y sobre todo eso de adaptarse tiene que ver con la transformación cultural. Somos seres que necesitamos adaptarnos al cambio, evolucionar, si no nos quedamos en el mismo nivel, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver también con replicar lo que hacemos, pero hacerlo de una manera correcta, bien hecha, para que entonces lo que tú estás haciendo pues sea transformador, sea agente de cambio y sobre todo impacte en una comunidad, en un municipio tan importante como Carmen, ¿no? Sí, yo creo que es necesario que vayamos siendo conscientes de la necesidad de cambiar ciertos hábitos, ¿no? Yo entiendo que incluso por comodidad, el papá, la mamá, el maestro, la maestra, pues le deja ahí un aparato electrónico, un celular, una tableta al niño para que haga la tarea o se entretenga, pero el daño, las secuelas de estar tan metido, enajenado en la tecnología, pues son terribles, ¿no? Claro, después no sabemos qué hace el niño. Se pierden habilidades, se pierde razonamiento, todo lo queremos hacer dependiendo de un aparato que si no funciona ya no sabemos qué hacer. A veces se nos va la luz y no sabemos qué hacer, se nos va el agua y tampoco sabemos qué hacer, o sea, nos volvemos dependientes de estos avances o de esta modernidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también que vayamos analizando, ¿no? Que no siempre vamos a estar así. La pandemia es un llamado de atención, lo veo yo como un llamado de atención que nos hace la naturaleza. Totalmente. Nos hemos pasado de lanza demasiado, contaminamos, nos sobrepoblamos, hacemos cosas que sabemos que generan un daño y la naturaleza lo va cobrando. Claro, somos dependientes, nosotros somos una pieza de la naturaleza, no somos los que manejamos la naturaleza, ¿no? Totalmente. Por muy avanzados que estemos tecnológicamente, yo creo que incluso en muchos casos la tecnología o esos avances se convierten en un daño severo para la naturaleza, sobre todo lo vemos cuando ha habido guerras, ¿no? Pues todos esos químicos que utilizan, pues generan un impacto, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia, más allá de sí ha habido pérdidas, hay dolor, familias que han sido duramente golpeadas, la economía que también ha sido muy golpeada, pero yo creo que nos tiene que obligar a repensar nuestra realidad, nuestras acciones, y yo creo que como autoridades estamos obligados a hacer más, ¿no? Y poner un mayor ejemplo para que la sociedad vaya entendiendo. Hay una jerarquía y estamos acostumbrados a que si el papá se porta bien, pues ya hay un ejemplo, el ejemplo. Y si no somos un ejemplo, ¿qué tipo de ejemplo somos, ¿no? Porque también podemos ser un ejemplo negativo que no nos ayuda. Y pues de ahí vamos cultivando, vamos haciendo las cosas de una manera en la cual vayamos promoviendo un beneficio. Claro, y eso que dices tiene que ver mucho con el compromiso. Hablamos hace rato de que si no eres de Carmen, pues a lo mejor dejas la basura, pero si eres de Carmen aún tienes el compromiso moral doblemente de hacer las cosas bien, no solamente por tu familia, por donde vives, sino por qué le estás heredando a las nuevas generaciones, dónde van a habitar. Sí. En un lugar desolado que no tenga generación económica, entonces tenemos que pensar y tener visión transformadora de cambio, no solamente decir lo que estoy haciendo en este momento es lo que me impacta, sino pensar a futuro, 2, 3 generaciones después, ¿qué va a haber? Sí, gente que nada más piensa en sí misma, ¿no? Muy individualista, que piensa en que mientras a mí me vaya bien y yo esté bien, no me importa lo que pase en un futuro o lo que le pase a los demás. Y pues el futuro o el tiempo nos va alcanzando. Ya nos alcanzó. Y bueno, yo creo que viene desde el recién nacido hasta la persona que ya lleva un buen rato viviendo y aprendiendo y que está más obligada a ayudarnos a que las cosas mejoren y vayan cambiando. No solamente ver el pasado como algo bueno que ya no puede volverse a repetir. Yo creo que si en el pasado que sin duda alguna ha habido cosas buenas, pues esas cosas buenas las tenemos que rescatar, ¿no? Y hacerlas parte de nosotros. Eso es importante, yo creo.
Y pues bueno, la transformación yo creo que se va generando, gestando desde que van cambiando hábitos de uno mismo, ¿Y ¿no? tiene que Esos ver mucho hábitos. con innovación? Sí, sí, con la innovación, con la manera, pues al menos nosotros en el gobierno no estamos esperando a que haya millones, ¿no? Tienes que ir pensando ¿Cómo con el resolver? poco recurso que hay, porque es muy escaso siempre ante la inmensidad de necesidades que hay, ¿qué puedes ir haciendo, no? Y cosas sencillas, cosas que nos generen un impacto positivo, pueden ayudarnos socialmente mucho, ¿no? No es tanto el hablar de montos, sino de acciones que vayan ayudándonos a mejorar las condiciones de vida de las familias, de los estudiantes, de todos los que habitamos la ciudad, o incluso gente que venga, pase por aquí, nos visite y que también vea que a diferencia de otros lados, en Carmen somos distintos, ¿no? Para bien, que eso es lo que queremos. Tenemos entornos naturales privilegiados, pero no los hemos sabido explotar, no los hemos sabido valorar, apreciar. Mucha gente siendo de aquí no valora, no conoce lo que tenemos naturalmente hablando, los ecosistemas que nos brinda la laguna de términos, los manglares, los pantanos, los esteros, Tuvimos los que ríos. pasar un sacudón Sí, de Pemex para empezar a ver estos campos de sí. naturaleza, estas áreas verdes. Voltear a ver a otro y habíamos caído ya, yo siento, en una zona de confort, Totalmente. de que pues hay dinero, no pasa nada, se gana bien y aunque yo no sea petrolero, pues hay una derrama económica que me ayuda y yo creo que pues también este tipo de situaciones nos orillan y nos deben orillar a pensar en que no siempre es así, ¿no? Y quizá no estábamos haciendo lo correcto y nos íbamos más por lo material y dejábamos de lado todo Sí, lo no demás. cuidábamos las playas, el malecón siempre lleno de basura. Sí. Ahorita le empezamos a poner atención a esas partes, pues son parte ahora de nuestra cotidianidad, ¿no? Sí. ¿Cuál consideras que es el principal eslabón o la principal estrategia para ser agente transformador de innovación, de cultura, para transformar? ¿Cuál es el principal agente? Yo creo que pues uno el ejemplo lo vas poniendo con acciones, ¿no? Yo creo Y que al mismo tiempo educando, ¿no? de esa manera vamos educándonos, ¿no? Si yo como autoridad tiro la basura, pues no soy una autoridad moralmente, ¿no? No puedo poner el ejemplo de esa, o estoy poniendo un ejemplo negativo, o contrario. Si yo como autoridad me paso un semáforo o me estaciono en una rampa para personas con discapacidad, no sé, distintos comportamientos que podamos tener contrarios a lo que se espera de una autoridad, pues creo que no podemos decir que somos agentes del cambio, de la transformación. Pero si por el otro lado uno está pendiente y pone el ejemplo y en algún momento cuestiona, ¿por qué barres? Porque yo creo que es importante que pongamos el ejemplo. El papá o la mamá en la casa pueden pedirle a los hijos que ayuden, que recojan la basura, o que recojan la ropa, o que ayuden a lavar los trastes, pero si el papá o la mamá no están, no ponen el ejemplo, son desobligados, se apartan de las funciones del hogar, pues pierden esa autoridad moral, entonces todo se vuelve un caos. Yo creo que la familia es así como ese laboratorio, El ¿no? núcleo principal. De cambio, y si hay problemas familiares o la familia no está comprometida ni siquiera con su hogar, pues no podemos esperar que haya un compromiso con la sociedad. Entonces yo creo que lo principal es pues educarnos con el ejemplo, ¿no? Y lo vemos en la escuela, ¿no? Si el maestro llega puntualmente a la clase, si el maestro nos enseña, nos comparte, que en algún momento uno se podía quejar, ¿no? Pero ya luego con el tiempo valora encontrarse a ese tipo de personas que te ayudan a cambiar hábitos, ¿no? Si tú eres impuntual y estás acostumbrado a que te solapan en el trabajo, en donde sea, media hora, una hora tarde y no pasa nada, pero de repente te topas con una persona, un jefe, un maestro, que te pide estar incluso 5 o 10 minutos antes, eso te ayuda, ¿no? Valoras tu tiempo y valoras y respetas el tiempo de los demás. Entonces es una manera, yo creo, en la cual podemos educarnos con el ejemplo, no nada más predicar, sino poner en práctica lo que Y lo importante de hacer decimos. sinergia, de hacer equipo. O sea, tú puedes traer toda la visión de decir, yo voy a ser este agente transformador de cambio, pero pues si estoy solo y no estoy respaldado por gente visionaria que jale al mismo sentido, entonces no funciona, ¿no? Entonces, lo importante de respaldarse de gente que esté en tu mismo sentido. En la misma sintonía, hacer equipo, sinergia, ir buscando dentro de la misma sociedad, no solamente que sea el gobierno, sino dentro de la misma sociedad ir viendo con quiénes va generando uno la sinergia. Y quizá algunos que en algún momento no estén convencidos se van sumando, ¿no? Y van viendo que eso genera un beneficio colectivo, ¿no?
y también como gobierno ir viendo lo que popularmente nos ayude más, considerando también a ciertos sectores o grupos, pero yo creo que, por ejemplo, hacer deporte o promover actividades deportivas, recreativas, culturales, pues es algo que nos genera un beneficio a todos. Puede ser que tú no participes, pero quienes acudieron, quienes participan, están ayudándonos socialmente, ¿no? A cambiar ciertos patrones de comportamiento, ciertos hábitos, y eso es yo creo que significativo, ¿no? Podemos empezar con 1, con 2, con 3, con 4, no vamos a generar un cambio, una transformación. Y es paulatino el cambio, ¿no? Sí, es todo un proceso. Lo importante es que se le dé continuidad y que no se rompa de un día para otro. No podemos generar un cambio cultural, pero bueno, yo veo en Mérida, en el Yucateco, un ejemplo, ¿no? En ese sentido, que traen ellos toda esa carga de los mayas, toda esa cultura de los mayas, y ellos la han sabido adaptar a los tiempos, ¿no? Y son distintos, y se ven como un ejemplo en el sentido de todo lo que implica, ¿no? La cultura de ellos y lo que nos brindan cuando los visitamos, y el ejemplo que ellos nos dan. Entonces yo creo que es importante que también vayamos poniendo esos puntos de comparación y viendo hacia dónde aspiramos, ¿no? Y hacia dónde. Conocer para ver qué me es sirve, muy importante. lo puedo replicar, no sí. lo puedo replicar. Porque uno lo puede estar viendo en una serie o en una revista, o leyéndolo o escuchándolo o en alguna plática, pero no es lo mismo vivirlo que tener esas fuentes eso nos ayuda. Sí, sí. Es importante, y eso nos ayuda a recapacitar, a valorar y a verlo como ejemplo. Pero igual hay gente que cambiamos los hábitos, sabemos que allá se sanciona tirar basura y aquí no, entonces aquí nos da lo mismo, y es parte, ¿no?, de la falta de compromiso, ¿no?, de que siempre nos debemos comportar igual. A otro lugar, te vas a Mérida y sabes lo primero que tienes que ver, te estás cuidando de la policía, del señor, y aquí nada. Llegas como Pedro a tu casa, no pasa nada, ¿no? Lo importante es hacer cumplir las reglas. Las reglas del compromiso, y de que, pues, muchas veces el ser humano varía su comportamiento. Si en la casa el papá es estricto, me porto bien, y si la abuela es alcahueta, pues me voy para allá y allá hago lo que quiero, y vamos cambiando, variando nuestro comportamiento dependiendo de las circunstancias. De las normas y del contexto. Y de cómo se aplican. Claro. Y lo importante, deberíamos de ser totalmente ejecutables. Si estoy aquí y tengo este comportamiento, lo debería de tener en el mismo lugar, no cambiar el chip, decir aquí me da igual, acá no me da igual, sino ser estas personas comprometidas en todos los lugares, ¿no? De acuerdo. Eso viene desde el interior, Pablo, educarnos. Una formación que uno va recibiendo en el hogar, en donde te toque vivir, ya sea con la mamá, con el papá, con la abuela. Hoy en día ya la familia nuclear ha ido perdiendo protagonismo, pero es importante, ¿no? ¿Qué tipo de...? Sí, se ha ido transformando. Hoy en día el ser papá o mamá soltero no implica, ¿no? Claro. Que no haya un compromiso con tu hijo, con tu hija. Yo creo que pues los tiempos van cambiando, y no estamos obligados a quedarnos con una persona que no nos ayuda o que incluso nos hace daño. Hay señoras y señores que dicen, pues es que soy papá soltero, yo creo que es mejor estar solo que con alguien que no te ayuda. Y yo creo que si estás así en una familia mal, eso se convierte también en los niños van absorbiendo toda esa mala energía, todas esas confrontaciones que hay, y que socialmente quizá aparentamos fuera, pero ya van generando un problema. Sin duda alguna, en el hogar es el principal punto para poder desarrollar todos esos valores importantes, y pues la escuela también se convierte en un segundo hogar para ir moldeando, formando de una manera más distinta, sí, estricta hasta cierto punto también, y pues ya luego cuando uno sale a trabajar replica, ¿no?, lo que aprendió desde su infancia. Y yo creo que pues todos tenemos que asumir una responsabilidad y un compromiso en el hogar, en la escuela, y en el trabajo, todos donde estemos. Porque... Habla de nosotros mismos, Pablo. ¿Son los niños o los jóvenes el principal elemento donde tenemos que enfocarnos, o en dónde nos tenemos que enfocar para que esto de la transformación pues vaya replicándose aún mayor? Yo creo que los adultos a lo mejor ya tienen su propia transformación. Es difícil. Difícilmente, pero ¿son los niños? Sí, yo creo que sí. Es irnos nada de que yo no creo en que los jóvenes son el futuro, son el presente. Claro, estamos vivos y somos un presente, somos una realidad, y tenemos
que ayudar a que esa realidad sea mejor. No esperar a que cuando crezcan van a ser mejores que nosotros. Si no los vamos formando desde la infancia, es muy difícil que ya después cambien. Uno entre mayor es, ya sus imperfecciones o defectos, en lugar de moldearse, como que se van radicalizando, ¿no? Ya es muy difícil, ¿no? Cuando uno es niño es más fácil, es moldeable, ¿no? Es adaptable. Bien cimentados los yo valores, creo que ¿no? es mucho esa importancia que le demos al niño, al joven, al adolescente, para poder promover, ¿no? esos cambios. Uno puede como gobierno tratar de que haya muchos espacios, muchos lugares. Si no hay ese compromiso, no reditúa o no genera el impacto que debería generar. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que el gobierno sea una parte, un actor importante, promotor de cambios, porque pues sí hay una responsabilidad mayor, pero sí necesitamos entre todos asumir esa responsabilidad y ese compromiso. Y seguramente va a dar un excelente resultado, bien ejecutado, ¿no? Sí, es a lo que debemos apostarle, ¿no? Tenemos un objetivo para llegar a la transformación, ¿no? Sí, el objetivo, ¿cómo vamos transformando los hábitos? Pues a través de leyes, a través de reglamentos, de normas no escritas, de compromisos sociales de palabra, saber que si te pasas el semáforo está mal, si vas a exceso de velocidad está mal, puedes generar un accidente y dañar a terceros, si agarras algo que no es tuyo también está mal. Me ha tocado ir a algunas escuelas y a veces las mamás solapan eso, ¿no? Agarra otro juguito para que tengas dos. No, pues yo creo que es mejor pedirlo y ya no acostumbras al niño a mentir. Y no creas un niño que después va a hacer acciones delictivas. Sí, desde ahí se va formando. Y pasa también que sabes que tu hijo o tu hija no trabaja y de repente llegan a la casa con un celular, con algo que no les pertenece, y si lo solapas, pues de ahí se va generando toda una violencia, un problema, ¿no? Sí, claro, un problema social, cultural, que afecta a uno, no solamente ellos en casa, repercute en los que están totalmente allá. Entonces, Pablo, podemos decir que para transformar cualquier cosa, cualquier empresa, transformarlo desde adentro, necesitamos tener a lo mejor elementos como sentir, saber, replicar, decirlo y ejecutarlo. Creo que pueden ser elementos muy importantes para poder llevarnos y guiarnos en una muy buena transformación, que obviamente sea buena, porque puede ser una transformación para mal, ¿no? Pero transformarnos para servir como ejemplo. Sí, es trabajarlo en todos los sentidos, ¿no? Ahorita que está lo del carnaval, pues uno va al primer ensayo del rey, de la reina, de los reyes infantiles, y tienen ciertas habilidades. Pero ya uno, si no van, si no acuden, pues ya los que acudieron bailan o se integran de una manera distinta a los que no estuvieron acudiendo. Y pasan 3 semanas y ya ves a las personas que estuvieron acudiendo de una manera muy distinta, ¿no? Desenvueltos, ya integrados, coordinados, bien trabajados, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debemos ver como ejemplo, ¿no? Entender esos puntos, ¿no? De comparación que podamos hacer en la primaria, en el kinder, cómo desarrolla uno las habilidades, ¿no? Hoy en día estamos preocupados porque el niño o la niña en kinder ya sepa leer, ya sepa sumar, ya sepa prácticamente todo. Claro. Y rompemos procesos. Y rompemos procesos, ¿no? De a ver quién es el mejor. Por ver quién es el mejor, truncamos etapas. Sí, claro. Entonces, pues uno cuando está niño empieza a descubrirse, a desarrollar habilidades, y por eso la plastilina, por eso ciertas actividades artísticas para descubrirnos, para desarrollarnos, desarrollar actividades, pues todo el reconocimiento motriz. Y hoy en día ya no, en la mayoría de los casos vemos que se trunca. Y pues yo veo, por ejemplo, en el caso, no sé, la plastilina es un ejemplo, ¿no? De cómo la transformas, de cómo la moldeas a tu antojo, a tu gusto, qué quieres hacer con ello, ¿no? Puedes dejarla como está, nada más quitarle el plástico y listo, o transformarla en arte. Crear un arte, sí. Y yo creo que lo mismo podemos pensar en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo queremos ser o hacia dónde queremos llegar? ¿Queremos ser mejores? Pues tenemos que esforzarnos más, tenemos que hacer más que los demás, y de esa manera ser distintos.
Y yo creo que si queremos ser en realidad un municipio distinto, necesitamos tener personas distintas. Y eso pasa por los valores, los principios. ¿Qué tipo de valores, de principios, de respeto, de compromiso, de honestidad, de valorar a los demás? Tú puedes ser distinta a mí, pero te reconozco y te valoro y te respeto. Eso es importante, yo creo que como personas, ¿no? Habla mucho del tipo de personas que somos y lo comentamos hace un rato, el ejemplo que tenemos, ¿no? Con estados vecinos. Y estamos a 4 horas, 5 Sí, horas. y somos muy distintos, muy distintos, ¿no? No te vayas tan lejitos. Pero es un ejemplo, Capital, es un ejemplo, es un ejemplo, y viajas al extranjero y ves lugares que están mejor y tú dices, ¿por qué no estamos así? ¿Qué ha pasado para que no estemos así? Si tenemos el mismo entorno, tenemos el recurso, tenemos a las personas e incluso países que han ido envejeciendo, que ya no tienen jóvenes, requieren de jóvenes, y aquí que los tenemos no los aprovechamos y los tenemos sin empleo. Es visión, y como que vamos viviendo el día a día. Claro. Y no pensamos en el futuro. Ni en el compromiso. Si ya estamos aquí, pues esto es lo que me toca, con eso trabajo, pero no miramos más allá de qué estamos heredando, qué vamos a dejar. Sí. ¿Cómo quiero que me recuerden? Exacto. O sea, quiero que me recuerden como el que hizo transformación, quiero que me recuerden como el que llegó y se sentó. Entonces, eso es importante. Es importante, sí, cómo pones el ejemplo. Yo lo veo con el equipo. Si eres un patrón o un compañero flojo, decidioso, que nada más llega a administrar el tiempo, pues el equipo se adapta a eso. Claro. Pero si tú llegas a transformar hábitos desde adentro para poder dar resultados fuera, pues el nivel de exigencia es distinto, y hay gente que se adapta y hay gente que no, sobre todo por ser gobierno, ¿no? En el caso, ¿no? La costumbre de que pues es gobierno, pues a las 3 nos vamos, no pasa nada, soy amigo, soy compadre, me recomendaron. Y generamos un círculo vicioso, ¿no? Y desde ahí, entonces el funcionario que se pasa el alto, el funcionario que va a tomar y no paga, el funcionario que es irresponsable y debe ser un ejemplo a seguir, no un ejemplo. Su tarjeta, eso, estoy en charolazo. El municipal, Sí, escuchado, me suena tan familiar. Muy, muy lamentable, ¿no? Y no lo debemos permitir. Como sociedad no lo debemos permitir, no lo debemos ver como un ejemplo. Yo quisiera ser como él, no, eso es nefasto. Nos hace mucho daño porque quien está para poner el ejemplo no hace lo que debe. Entonces eso nos genera un daño terrible. Inspiracionales, que inspiremos a la transformación, al cambio, al buen hacer, al buen pensar. Totalmente. Estamos en esa sintonía, ¿no? Y eso es lo que queremos, y necesitamos nutrirnos de personas que nos quieran ayudar en ese sentido, siendo parte o no. Yo creo que no es necesario tener un espacio, un encargo para poder transformar. Podemos participar de distintas maneras, que el Día del Medio Ambiente no solamente sea cuando nos obliguen o se nos ocurra. Todos vamos a limpiar la playa. Y un día y los demás. El chiste es que no haya basura en la playa, ¿no? El chiste es que aunque no haya botes, nosotros podamos ser lo suficiente, o seamos lo suficientemente conscientes de que nos tenemos que llevar nuestra basura. Sí, porque genera un impacto, ¿no? Una colilla de cigarro, una botella que luego se rompe. O sea, son una serie de situaciones que a veces no razonamos o no entendemos, o decimos, no, pues ahí que la recoja el que tiene la obligación. Entonces, si por un día dejáramos de recoger la basura en la ciudad, veríamos en qué situación estamos, ¿no? Realmente, ¿no? No lo vemos porque hay mucha gente todos los días dedicada a limpiar lo que tiramos, pero ese no es el chiste, ¿no? Yo creo que esa gente podría estar ocupada en otro tipo de acciones. Y hay otros países que, como bien lo dices, replican este ejemplo, y que no hay la continuidad de decir, va a estar el barrendero, la persona recogiendo la basura atrás de ti, sino ya hay sanciones, hacer cumplir las sanciones. Eso, exacto, sí. Sí, nos está pasando hoy en día, ¿no? Que hay un tema regresando al maltrato animal, las mascotas, que hay gente que despiadadamente, ¿no? Las trata, las maltrata, las descuida. Y pues yo creo que es una falta grave, ¿no? Y si no se sanciona, pues vamos a continuar a perpetuar estas situaciones lamentables que se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Y también el maltrato entre familiares, entre madres, hijos, sobrinos, abuelas, nietos. Habla de que hay un problema grave socialmente hablando, en donde no hay ese respeto, en donde no hay esa integridad familiar, y bueno, vienen los consumos de bebidas y se desborda esa situación, ¿no?
Entonces yo creo que es necesario, ¿no? Que entre todos vayamos asumiendo esa responsabilidad, independientemente de donde estemos, tú como comunicadora, como maestra, como formadora, todos los compañeros, que en realidad queramos ver las cosas de una manera distinta y decir, bueno, puse un granito de arena, hice esto, hice lo otro, y eso nos ayuda muchísimo porque la suma de acciones, pues ya nos generan un panorama distinto, ¿no? De poquito en poquito hacemos y es lo que queremos. Y por eso, un ejemplo ahorita, lo del carnaval, muchos pueden cuestionar que por qué, porque es necesario, ¿no? Es necesario reactivar la economía y reactivarnos nosotros también, socialmente hablando, ¿no? Y yo creo que al final del día debemos demostrar nuestra responsabilidad cuidándonos y cumpliendo con los protocolos, pero es yo creo que imperativo decir podemos hacerlo, ¿no? En lugar de decir no lo hagan, enciérrense, porque siento que nos estamos tratando como seres inferiores, como personas no maduras y no capaces no capaces de asumir una responsabilidad, las reglas nuevas de esta dinámica, ¿no? Exacto, lo fácil para nosotros hubiera sido no se hace y ahí nos vemos. Te ahorras, se pierde la tradición, te ahorras todo un rollo, ¿no? Pero el chiste es asumir esta responsabilidad y decir somos capaces, somos seres pensantes, somos lo suficientemente responsables como para acudir y hacerlo correctamente, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De lo mucho que socialmente vamos interpretando, entendiendo del comportamiento de la gente. Se hizo igual para el Día de Muertos, se hizo en diciembre, se hizo en enero. No hay manera en la cual se justifique el decir se cancela todo. ¿Por cuánto tiempo, no? Y luego los daños colaterales. Terribles, ¿no? El estar aislado, el no acudir a la escuela, dejas de socializar, dejas de aprender. Más allá de tomar la clase, pues la escuela te ayuda a socializar, a conocer personas, a intercambiar. Siempre, sí, somos seres sociales y sociables. Vamos relacionándonos y vamos de esa manera reconociéndonos y creciendo como personas. Yo creo que los tiempos nos obligan a ser mucho más responsables que antes, o de lo contrario, pues vivir condiciones peores de las que hemos vivido. Así es, sí, son cuestiones revolucionarias. Totalmente. Y estamos viviendo socialmente en una dinámica así. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Que como personas asumamos el rol que nos corresponda y que de esa manera salgamos adelante pese a las circunstancias que nos toque vivir.